Nacida en Valderrobres, nos conduce a pensar casi de forma inmediata en María Calas. Ella, de hecho, fue su maestra, pero es verdad que conocemos poco de su vida más allá de sus logros como soprano, de su éxito en los grandes teatros del mundo y de su vida personal. No existía hasta el momento ninguna biografía al uso completa sobre Elvira de Hidalgo, ni tampoco demasiados artículos con rigor y profundidad sobre su figura. Viene ahora a paliar ese vacío el libro que nos ocupa. Lo edita Fórcola, lo firma el turolense Juan Villalba y lo titula Elvira de Hidalgo, de prima donna a maestra de María Calas. Juan Villalba, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Aquí por los Terueles un poco con lluvia, pero bien. Oye, qué apasionante y qué agotadora a la vez ha tenido que ser la investigación que te ha llevado a escribir este libro, ¿no? Habrás invertido muchos años de tu vida. Pues la verdad es que sí, yo creo que recogiendo información, documentación, igual he estado 8 o 10 años probablemente. Y luego escribiendo, pues 2, en la pandemia con intensidad, 10, 12 horas, sí. Pero lo cierto, y aprovecho para decirlo, es que este libro no podría haberse hecho sin la colaboración de grandes musicólogos y melómanos de medio mundo o de todo el mundo. Porque si no, sí que hubiese sido la labor de toda una vida. No debemos olvidar que Elvira de Hidalgo cantó en los mejores teatros de la ópera del mundo, desde el Metropolitan de Nueva York, el Colón de Buenos Aires, todos los de Italia, Atenas, Turquía. Quiero decir, recopilar esa información una única persona es una tarea casi imposible. Es muy extensa la bibliografía del libro, ¿eh? Exacto. Juan, ¿cuál ha sido para ti el mayor descubrimiento o el más inesperado al que llega sobre esta mujer, sobre Elvira de Hidalgo? Hombre, yo destacaría 2 cosas. En su influencia con María Calas como maestra, que es por lo que, digamos, ha pasado a la posteridad, a mí me parecía que había que volver o echar la mirada atrás a su trayectoria profesional, porque ahí estarían las bases para explicar cómo se consigue esa soprano sfogato, esa soprano ilimitada, con una capacidad dramática de actuación tan importante. Bueno, para conseguir en definitiva el mito de la Calas tenía que haber detrás una maestra que conociera muy bien ese mundo y que tuviera en ella, pues bueno, las bases para poderlas plantar en una naturaleza, claro, superdotada, como fue la de María, pero claro, con unos conocimientos que tenían que ya haber sido aprendidos por alguien, en este caso por Elvira de Hidalgo. Eso por una parte. Y por otra parte, me ha chocado mucho, entrando en lo personal de la vida de Hidalgo, primero su impostura, porque ella siempre, desde sus primeras actuaciones, se hizo pasar por marquesa. Su padre era el marqués de Hidalgo, nunca lo fue, si su padre era un obrero. Regentaron un estanco en Barcelona, quiero decirte que no tenía nada que ver. Y luego, en segundo lugar, pues un poco los amores de Elvira de Hidalgo. Ella siempre tuvo muy claro que tenía que supeditar el amor a su carrera artística, y así lo hizo. Se casó 2 veces, esto no se sabía, incluso los pocos que habían investigado llegaron a decir algunos que nunca se había casado, y sí, se casó 2 veces, una vez con un marqués, con lo cual ya llegó a ser marquesa de verdad, y la segunda con un gran político y empresario. Pero me resultó muy chocante que esta segunda vez que se casa, en 1928, pues bueno, ya lleva una doble vida, donde tenía en principio un amante en Atenas, un empresario teatral, y luego ya un hombre mucho más joven, 16 años más joven, Lasis Vasiliakis, que era un alumno suyo, un barítono, que le rompió el corazón, vamos, que con el que estuvo también de amante mucho tiempo.
y la abandonó. Eso me parece muy curioso. Hemos invitado a la charla, a la conversación a Marta Vela. Ya nos ha acercado durante todo el verano a los entresijos de la música clásica en la discoteca clásica de la Cadira, así que muchos de nuestros oyentes ya la conocen a estas alturas. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Óscar. Bienvenida, gracias ¿Y Juan? por sumarte a esta conversación. Tú has leído el libro de principio a fin, además en tiempo casi récord, Marta. Es que me apasionó. ¿Qué tiene de especial esta biografía? Pues yo señalaría dos cosas también muy brevemente, y es la trayectoria de Elvira, porque parece que hasta este momento solo la conocíamos pues como maestra de María Callas, y ella fue una de las cantantes pues de las más conocidas y realmente de gran trayectoria durante la primera mitad del siglo XX. Y luego me gustaría reseñar una cosa que me sorprendió y que me parece muy bonita, y es decir, Elvira de Hidalgo, aunque se casó 2 veces, no tuvo hijos. María Callas sí que tuvo madre, pero no tuvo nunca una buena relación con ella. Entonces parece ser que a partir de la investigación de Juan Villalba se deduce, ¿no?, de todos los materiales que él ha recopilado con gran esfuerzo, pues que realmente María tuvo esa relación de la madre que no tuvo con Elvira y viceversa, Elvira con la hija que no tuvo, que fue María. Sí, de hecho le sobrevive 2 años, creo, ¿no? Elvira, esto lo cuenta en el libro, Juan, a María Callas, y habla de la pena que lleva encima Elvira de Hidalgo cuando fallece María Callas. Juan, le afecta muchísimo a todos los niveles, ¿no? Bueno, es normal porque, como ha dicho muy bien Marta, a la que saludo y le agradezco el interés y sobre todo que se haya leído esas 600 páginas en tan poco tiempo, porque tiene tanto mérito casi como escribirlas en muchos años, ¿no? No, porque la verdad te tiene que gustar, ¿no?, el tema. Pero sí, lo que me comentas es evidente que Elvira de Hidalgo no solo es la maestra de María Callas, en su relación epistolar, que una parte la he trabajado y he podido ir viendo cómo evoluciona en las cartas, y pasa de ese tratamiento María Callas a su maestra, de maestra distante, de señora, etcétera, se va viendo cómo pasa a ser una confidente, una amiga íntima y, como ha dicho muy bien Marta, yo me atrevería a decir casi una segunda madre, porque María Callas, lo cierto es que tuvo una infancia difícil. Primero, un padre que casi no estuvo porque se quedó en Nueva York cuando ellas, me refiero a su madre y su hermana, y ella van a Atenas. Y luego la madre de María siempre vio en ella una máquina de hacer dinero, y su relación siempre fue muy complicada de madre e hija, y de alguna manera Elvira, pues yo creo que la sustituyó. Claro, es que no solo esa relación familiar, ¿no? Cuando termina la guerra, cuando María ya está en disposición de dejar Atenas, ¿no?, de dejar Grecia, Elvira le dice: ves a Italia. Ves a Italia, ves a Milán, donde yo he triunfado, donde yo tengo allí, pues, toda mi infraestructura artística, ves a Italia. María la desobedece. María se va a Nueva York porque quiere reencontrarse con su padre y porque piensa que puede hacer fortuna allí. Efectivamente, viaja a Nueva York, Elvira va al puerto y con otros amigos, ¿no?, a despedirla. Y efectivamente María Callas no triunfa en Nueva York porque no encuentra, esta persona, pues representante, manager y etcétera, que la pueda hacer triunfar en un sitio, en uno de los centros operísticos del mundo, con el Metropolitan, ¿no?, en Nueva York. Y finalmente María abandona Nueva York y va a Italia, y es efectivamente donde, como le había pronosticado Elvira de Hidalgo, es donde triunfa. Bueno, vamos a Italia y vamos a retroceder en el tiempo a la noche del 20 de abril del año 1908. Che posso fare qui nel cuore il mio cuore ferito è già ferito, che mia cuore fido mio papà. Estamos en el Teatro Napolitano de San Carlo. El lleno es espectacular, 3.500 espectadores quieren disfrutar por primera vez de la promesa española, de un adolescente de 16 años que responde al nombre de Elvira de Hidalgo en el papel de Rosina en El Barbero de Sevilla. ¿Es ahí, Juan, donde nace la diva?
Bueno, la verdad, mira, y lo uno a lo que ha dicho antes Marta, no se está consolidando. Yo creo que la diva nace desde su estreno en el San Carlos de Nápoles en 1908, porque no olvidemos una cosa, en Italia hay 3 grandes teatros, los 3 más grandes son la Scala, el San Carlos y luego la Bombonera, que sería la Fenice. Pues bueno, triunfar ya en la Scala en 1908, pensemos que el propio Caruso, que es napolitano, que es la cuna del bel canto, había sido abucheado ya siendo Caruso, o sea, siendo ya casi una leyenda. En 1903 ha sido abucheado en el San Carlos y Elvira sale de allí triunfante. Luego canta en la Ópera de París. Lo que le ocurre en Estados Unidos, y te contesto, ya allí, digamos que yo supongo que ella tendría dudas, porque con el público quedó bien, pero la crítica fue muy severa con ella, por varias razones. Una, el bel canto, que ella, digamos, ya supone el declinar, no gustaba. El público neoyorquino les gusta ya más el verismo, la revolución que supone Caruso, ¿verdad? Que era el tenor principal del Metropolitan. El segundo, tiene que sustituir a una vieja soprano muy querida del Metropolitan, que era Marcella Sembridge, y eso el público sembró muchas dudas en el público. Y tercero, había una rivalidad con Oscar Hammerstein, que regentaba otros teatros y que, digamos, como entonces era como el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? El Metropolitan y los teatros de Hammerstein. Pues había mucha rivalidad y mucha competencia, y contrataba a base de talonario a grandes cantantes. Entonces, en Nueva York, en este primer estreno de Elvira, no podemos decir que triunfa. Sin embargo, sigue ostentando el ser la cantante, como tú has dicho, más joven que allí debutó. No tenía todavía 18 años. Con esto quiero decir que el consejo del que hablábamos antes, que le da en el puerto del Pireo a María Callas, y que ya habían hablado con anterioridad: no te vayas a Estados Unidos, vete a Italia. ¿Por qué? Porque Italia es la cuna del bel canto. Entendían esa forma de cantar, ese preciosismo, esas agilidades. En Nueva York el clima era otro, y yo creo que, vuelvo a lo que he dicho al principio, en las bases del triunfo de Callas está la experiencia de Elvira de Hidalgo. Es decir, no le hizo caso, no triunfó, tuvo que ir a Italia para triunfar. A mí lo que me ha fascinado de tu libro, un detalle que me ha encantado, era una cosa que yo sospechaba desde hacía tiempo, pero que no tenía manera de confirmar. ¿Te lo cuento qué es? Sí, claro. Yo tenía la idea que a través de Elvira de Hidalgo y María Callas, que recupera efectivamente todo ese esplendor del bel canto anterior, como tú has dicho, opacado por el verismo de finales del siglo XIX y del XX, yo pensaba que María Callas, de alguna manera que yo no tenía manera ni de buscar ni de encontrar, estaba relacionado con la técnica vocal de los García, de esta familia de Manuel García y luego su hija María Malibrán y su otra hija Paulina Viardot y etcétera, que habían sido efectivamente las sopranos totales, que habían triunfado durante todo el siglo XIX, que tenían una técnica vocal que les podía hacer, que podían cantar roles de soprano y roles de mezzo. Y esto era también un poquito lo que le pasaba a Elvira de Hidalgo y también a María Callas. Y yo dije, ¿y no tendrán relación por algo? Y entonces, al leer tu libro, efectivamente allí se encuentra, ¿no?, cómo ha sido la formación de Elvira en Barcelona a través de un alumno directo de Manuel Patricio García, que era el hermano de María Malibrán y de Paulina Viardot. Sí, así es. Realmente esa es la conexión. Elvira Hidalgo se forma primero en Barcelona con Conchita Bordalba, que, bueno, pues era una soprano, luego devenida en maestra, pero luego en Italia, en Milán concretamente, recibe clases, como has dicho, de Vidal, de Melchor Vidal, que había sido alumno de Manuel Patricio García, el hijo del famoso tenor que estrenó, por cierto, El Barbero de Sevilla, porque era íntimo amigo de Rossini, y hermana de las dos cantantes, Viardot y Malibrán. Desde luego Malibrán fue una soprano absoluta, y para conseguir eso, que son sopranos que se pierden en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, porque luego se van especializando las sopranos en diferentes papeles, estarían las líricas ligeras o las ligeras y de coloratura, en donde digamos que Elvira de Hidalgo se desenvuelve bien, luego estarían las
las líricas per se y luego las dramáticas. Entonces, recuperar todo el espectro de la soprano desde los papeles más agudos hacia los mezzosopranos era complicado, y esto solo lo podía hacer alguien que hubiera tenido una formación y se hubiera puesto ese corsé, que así lo definía María Callas, que es el bel canto, ¿no? Esa forma de aprender a cantar y vestirse ese corsé para cantar de esa forma. Luego, claro, también está la naturaleza, que le dio una voz prodigiosa para poder abarcar esos registros. Pero es así, es así. En esta biografía se la dibuja como una mujer fuerte, ¿no? Que lucha por mantener su independencia, como hemos contado, que luchó además por romper con muchos estereotipos de mujer que mandaba la sociedad, y llama mucho también la atención su actitud, ¿no? Ante todas estas cosas. Ella tiene claro que lo primero era su carrera, y yo entiendo que también tiene que enfrentarse a su propia familia en un primer momento. Hay un capítulo, un momento del libro en el que se habla de lo que pasa después de cantar a Rosina en París, que es una entrevista, ¿no?, que da a un medio francés, en el que le pregunta si se va a dedicar a eso profesionalmente, si entra en sus aspiraciones, y ella dice que a ver lo que sucedía, que a su familia igual no le iba a hacer demasiada gracia. Tuvo que enfrentarse también a ellos en un primer momento, ¿no?, para iniciar su carrera. Juan, ¿cómo fue? Bueno, en realidad esa entrevista, muy interesante por cierto, es un poco teatral y se miente, la impostura del marquesado ya nos indica que esa entrevista están un poco fingiendo. Parece ser que Elvira de Hidalgo quiere dedicarse al canto y que su padre pues no lo tiene muy claro. Esto no es así. Ya toda la familia tenía claro que era una inversión de futuro y que la niña, es como ahora, hay muchos padres que invierten en el hijo y quieren que su hijo sea un jugador de fútbol y juegue en el Madrid o en el Barcelona. Pues en esta época, tener, y sobre todo con mujeres, la única manera de salir e independizarse económicamente era triunfar sobre todo en el canto. Y en esa entrevista el padre un poco miente, se hace el remolón. Sí que es verdad que el mundo del espectáculo y de la farándula pues se estaba relacionado y no tenía muy buena fama por los temas de infidelidades, adulterios y tal, pero yo creo que se está haciendo ahí el remolón a posta, porque yo creo que es una estrategia que tienen desde el principio de presentarla, primero, como que no necesitan económicamente el dinero, y segundo, que ya veremos si canta o no, porque esa es una manera de que los empresarios que apretaban mucho a la hora de firmar los contratos, vieran que no tenía necesidad, cosa que no era cierta. Tenía necesidad porque no tenían en esos momentos dinero. Así que esa entrevista hay que cogerla con pinzas. Elvira siempre tuvo claro que tenía que ser independiente. De hecho, en sus dos matrimonios, en el primero con el marqués, que era muy celoso y no quería que se dedicara al canto, no le hizo ningún caso y siguió cantando. En el segundo, con el empresario y político, yo creo que incluso él le debió decir, porque él regentaba dos teatros de la ópera, el de Ostende, que era muy importante, el Cursal de Ostende, y el de Montecarlo, le dice, oye, pues quédate en el de Ostende y llevas tú la dirección artística y cantas cuando quieras. Pero bueno, Elvira no renunció a su independencia y vivió, porque me lo dijo el secretario y asistente de la propia Elvira, con el que hablé en alguna ocasión, vivió siempre de su dinero, aunque pudiera también aprovecharse de las riquezas de sus maridos, pero el segundo marido se arruinó completamente con el crack del 29 y después. Y bueno, pues ella fue una mujer independiente. Aquí encontraré una diferencia con María Callas. Elvira de Hidalgo, salvo el incidente con Lasis Basiliakis, que le rompe el corazón, pero que ya había hecho su trayectoria profesional y ya no le interrumpe como cantante, María Callas siempre tuvo un deseo de ser madre, y esto le influyó mucho. Le influyó mucho porque cuando Onassis le rompe el corazón ya no levantó cabeza, y su carrera profesional se podría haber alargado con éxitos muchos años más. Voy a citar una frase de Galdós que leí el otro día por casualidad, y que decía, y creo que viene muy al hilo de lo que estábamos hablando, hace poner en voz de un personaje de Tristana, luego inmortalizada por nuestro Buñuel, le dice una mujer a otra: tres oficios tiene la mujer de hoy en el siglo XIX. Casarse, el teatro, ser actriz, ser cantante de ópera, y la tercera no la quiero ni nombrar. Entonces creo que todo esto tiene que ver con lo que estabas contando de la independencia de Elvira, que fue desde luego pues una mujer pues muy adelantada a su tiempo y luchadora por la independencia de la mujer. Sí, diría que aparte de estos dos matrimonios importantes que tiene con gente de mucho dinero, ella tuvo una propuesta del Aga Khan III, que era una de las personas más ricas del mundo.
y la rechazó por varias razones. Primero, Elvira de Hidalgo era una mujer muy religiosa, cristiana católica. El Aga Khan digamos que es el líder de los chiitas, ¿no? Y tenía harén, o sea, tenía varias mujeres. Elvira Hidalgo nunca hubiera aceptado, ni por dinero ni por nada, entrar a formar parte de ser, digamos, parte de un harén. Segundo, por educación, no veía en él, decía que era un hombre que no tenía una educación para ella suficiente. Y tercero, decía que era tan grande que olía muy mal. Entonces, pues lo rechazó. También debió tener proposiciones de algún Romanov y le regalaron cosas importantes. Tampoco les hizo caso. Es decir, ella tuvo siempre claro su independencia y su deseo de ser soprano. Y yo creo que en eso es lo único que no llegó a inculcárselo, aunque lo intentó, a María Callas. Lo intentó, y yo creo, por la correspondencia a la que hacía referencia, que bueno, cuando se casa por primera vez, o sea, cuando se casa María Callas con Meneguín, que era un hombre mucho más mayor que ella, es un poco siguiendo precepto lo que había hecho Elvira de Hidalgo en su vida. Este hombre le convenía, porque era un hombre mayor, era un hombre que sabía del mundo de la ópera, que sabía apretar tornillos, sacar mucho dinero a los empresarios, sabía llevarle la carrera, aunque luego le salió rana por otras muchas razones y por su exceso de avaricia. Pero realmente yo creo que detrás de esa elección estuvo Elvira de Hidalgo, o por lo menos la favoreció. No así en la de Onassis, que le dijo a María Callas: este hombre no te conviene, come la ensalada con las manos. No olvidemos, y esto lo decía María Callas porque lo había aprendido Elvira de Hidalgo, que una diva debe de serlo no solo en los escenarios, sino fuera. Y por tanto, estas enseñanzas están en la vida de María Callas. Lo que pasa es que ella se enamoró. Quería tener hijos. A mí me queda una última duda que igual os parece una frivolidad, no sé, pero te la tengo que preguntar porque aparecen muchas fotos con el cigarrillo. Elvira de Hidalgo, ¿fue fumadora siempre, Juan? Pues yo no sé si siempre. Yo al principio nunca la he visto en fotos fumando. En cuanto pasa a maestra de canto, la verdad es que se ve siempre con un cigarrillo en la boca. Era una bon vivant, esto sin duda. Fueron importantísimas las comidas que celebraba los martes en Milán, donde se reunían intelectuales de todo tipo y músicos importantísimos. Le gustaba el vino, la buena mesa. De hecho, se puso oronda, bastante gordita, y sí, fumaba mucho. Yo creo que al principio no, pero que poco a poco sí que debió ir cogiendo el hábito, y luego ya era pues una fumadora empedernida. No olvidemos que Caruso o Chaliapin, que la acompañaron, por citar algunos, sí, también fumaban, y fumaban bastante. El tenor Marín fumaba mucho aquí, un tenor turolense importante del 19. Quiero decir, es paradójico, pero en aquella época los cantantes no se cuidaban tanto, ¿eh? Duda resuelta. Si quieren saber más, Elvira de Hidalgo, de prima donna a maestra de María Callas, editado por Fórcola. Juan Villalba, gracias por acercarte a los estudios de Teruel. Un placer, como siempre, conversar contigo. Pues muchas gracias a vosotros y a Marta, que por cierto, has hecho una cita estupenda. Tendría que haberla tenido yo en cuenta y haberla puesto en el libro, porque me vería el pelo. Bueno, para la segunda edición. Para la próxima vez, claro. Pues ¿Te sí, la me la presto? anoto. Sí, te citaré. Adiós, Juan. Marta, hasta Muchas la próxima. Gracias.